Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 45. Cuando se repartan por sorteo el país, dejarán una parte para Yahvé, un territorio sagrado que hayan elegido dentro del país. Tendrá 25,000 codos de largo por 20,000 de ancho. Será sagrado en toda su extensión. Allí se reservará un espacio cuadrado de 500 codos por lado para el lugar santo, con una orilla de circunvalación de 50 codos. En la primera superficie mencionada se medirá una parte de 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho, donde estará el santuario. Será un lugar santísimo. Esa porción de terreno será para los sacerdotes que se preocupan del servicio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Será para sus casas y para su ganado. Y a los levitas que se preocupan del servicio de la casa, les darán un territorio de 25,000 codos por 10,000. Allí estarán las ciudades en donde vivirán. Reservarán un terreno de 5,000 codos por 25,000 junto al dominio del templo. Será propiedad de la ciudad y será toda la casa de Israel. El príncipe recibirá un territorio tanto al lado del dominio reservado al templo como al lado de la propiedad de la ciudad. Al este hará la frontera oriental y al oeste hasta el mar. Tendrá pues la misma longitud que las partes reservadas a cada tribu. Esa será su propiedad en Israel. Así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo y dejarán la tierra de Israel a sus tribus. Esto dice Yahvé: se han pasado de la raya, príncipes de Israel. Detengan la opresión y la violencia, practiquen el derecho y la justicia. Pongan fin a sus abusos con mi pueblo. Palabra de Yahvé. Tengan balanzas justas, una medida y pesa justas. Las medidas para los granos y las medidas para los líquidos deben contener lo mismo. Así el bat igual que el efa contendrán la 10ª parte de un homer. Determinarán pues su contenido en base al homer. El ciclo equivaldrá a 20 guerras y 15 ciclos a una mina. Esto es la que reservarán: 1/6 de efa por homer de trigo y 1/6 de efa por homer de cebada. Esta es la regla para el aceite. Darán 1/6 de bat por cor, ya que 10 bats forman un cor. De un rebaño de 200 cabezas que se halla en las pasticelas de Israel, sacarán una oveja para la ofrenda, el holocausto y el sacrificio de comunión. Eso será para hacer la expiación por ustedes, palabra de Yahvé. Todo el pueblo del país estará obligado a esta contribución que irá al príncipe de Israel. El príncipe se encargará de los holocaustos, de las ofrendas y de la libación con ocasión de las fiestas, de las lunas nuevas, de los sábados y de todas las asambleas del pueblo de Israel. Él se preocupará del sacrificio por el pecado, de la ofrenda, el holocausto y los sacrificios de comunión por el pueblo de Israel. Esto dice Yahvé: el primer día del primer mes tomarás un novillo sin defecto para borrar el pecado del santuario. El sacerdote untará en la sangre de la víctima por el pecado y rociará los montantes de la puerta de la casa, los 4 ángulos del zócalo del altar y las montantes de las puertas del patio interior. Se hará lo mismo el 7 del mes en favor de los que hayan pecado involuntariamente o sin pensarlo. Así harán la expiación por la casa. El día 14 del primer mes será para ustedes la fiesta de Pascua. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá un toro como sacrificio por el pecado, por él y por todo el pueblo. Durante los 7 días de la fiesta
Se ofrecerán cada día a Yahvé 7 toros y 7 carneros en holocausto, y cada día un chivo como sacrificio por el pecado. Presentarán como ofrenda una medida de harina para cada toro y otro para cada carnero, con un sexto de medida de aceite. Para la fiesta de las tiendas, el 15 del séptimo mes se hará lo mismo durante 7 días. Ofrecerán sacrificios por el pecado, holocausto, ofrendas y aceite. Capítulo 46. Esto dice Yahvé: la puerta del patio interior que da al oriente permanecerá cerrada durante los 6 días laborables. Se le abrirá el día sábado y también el día de la luna nueva. El príncipe llegará hasta allí desde el exterior por el vestíbulo de la puerta y se quedará cerca del montante de la puerta. Los sacerdotes ofrecerán entonces su holocausto y su sacrificio pacífico. Luego se postrará en el dintel de la puerta y se retirará. La puerta no se volverá a cerrar hasta la tarde. Con ocasión de los sábados y de las lunas nuevas, el pueblo se postrará ante Yahvé a la entrada de la puerta. El día sábado el príncipe presentará en holocausto a Yahvé 6 corderos y un carnero sin defecto. Presentará como ofrenda una medida de harina por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un sexto de medida de aceite. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo, 6 corderos y un carnero sin defecto. Junto con el novillo ofrecerá harina, una medida por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un sexto de medida de aceite. Cuando el príncipe entre, pasará por el vestíbulo de la puerta y se devolverá por el mismo camino. Cuando el pueblo del país comparezca ante Yahvé con ocasión de las fiestas, el que venga por la puerta norte para postrarse saldrá por la puerta sur. El que venga por la puerta sur saldrá por la puerta norte. No se volverá por la puerta por donde se entró, sino que se saldrá por el lado contrario. El príncipe entrará con sus súbditos y saldrá cuando éstos salgan. Con ocasión de las fiestas y de las solemnidades, el príncipe ofrecerá por el novillo una medida de harina, otra por el carnero y lo que quiera por los corderos. Cuando el príncipe presente a Yahvé su ofrenda voluntaria, el holocausto o el sacrificio pacífico, se le abrirá la puerta del este. Presentará su holocausto y su sacrificio pacífico como lo hace el día sábado. Luego se retirará y se cerrará la puerta apenas salga. Cada día ofrecerás en holocausto a Yahvé un cordero de 1 año sin defecto. Lo presentarás cada mañana. Cada mañana igualmente presentarás a Yahvé una ofrenda, un sexto de medida de harina y un duodécimo de medida de aceite para amasar la harina. Es una regla perpetua. Cada mañana se presentará el holocausto perpetuo, un cordero junto con la harina y el aceite. Esto dice Yahvé: si el príncipe hace un regalo a uno de sus hijos, ese regalo será parte de la herencia de sus hijos. Será su propiedad de generación en generación. Pero si regala algo de la herencia a uno de sus servidores, ese regalo pertenecerá a su servidor hasta el año de la liberación, después de lo cual volverá al príncipe. Solo los hijos conservarán la herencia. Con esto el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo. No le quitará lo que le pertenece, sino que de sus propios bienes dará una herencia a sus hijos. Así mi pueblo no será despojado de su herencia. El hombre me llevó por la entrada ubicada al lado del pórtico a las piezas santas reservadas a los sacerdotes, las que están al norte. Allí en el extremo oeste había un espacio. Me dijo: en este lugar los sacerdotes cocerán las víctimas de los sacrificios por el pecado.
y de los sacrificios de reparación. Ahí también cocerán las ofrendas de harina. No tendrán que llevarlas al patio exterior para que las cosas santas no entren así en contacto con el pueblo. Me llevó enseguida al patio exterior e hizo que pasara cerca de las 4 esquinas del patio. En cada esquina había un pequeño patio, o sea, 4 patios pequeños de 40 codos de largo por 30 de ancho. Los 4 tenían las mismas dimensiones. Estaban rodeados de un muro al pie. De ese muro se habían construido fogones. Me dijo, en estos fogones los servidores de la casa quemarán la carne de los sacrificios por el pueblo. El torrente que brota del templo, capítulo 47. Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua de debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente. Midió 1000 codos con la vara que sostenía en la mano. Luego me dijo que atravesara el arroyuelo, el agua que llegaba apenas a los tobillos. Midió luego 1000 codos y me dejó que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a las rodillas. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos. Esa vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido. Se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie, sino a nado. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de hombre? Después de eso me hizo pasar por la orilla. Cuando regresó al torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles a ambos lados del torrente. Me dijo, esa agua corre hacia la región este, desciende hacia la Araba y desemboca en el mar muerto, para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente, todo lo que se mueva por donde pase el torrente, se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. Los pescadores se instalarán en sus orillas desde En Gedi hasta En Elayim. Allí echarán sus redes. Los pescados serán muy numerosos, de las mismas especies que hay en el gran mar. Los pantanos y lagunas, en cambio, serán insalubres, quedarán como salinas. En las márgenes del torrente, desde el principio a fin, crecerán toda clase de árboles frutales, su follaje no se secará. Tendrán frutas en cualquier estación. Producirán todos los meses gracias a esa agua que viene del santuario. La gente se alimentará con sus frutas y sus hojas les servirán de remedio. Así habla Yahvé. Este es el territorio que se repartirán entre los 12 tribus de Israel. Darán 2 porciones a José. Todos tendrán su parte porque juré a sus padres con la mano en alto, que les daría este país su herencia. Por el norte la frontera del país partirá del gran mar por el camino de Etlón, en la Sedad y en la entrada de Hamat. Luego seguirá en dirección de Orán, Berota, Sabrillim, entre los territorios de Damasco y de Hamat. Haces a Ticón. La frontera irá pues desde el mar hasta Sarenán, dejando al norte el territorio de Damasco y el de Hamat. Esto es por el norte. Por el este pasará entre Urán y Damasco, entre Galaad y el territorio de Israel. Y el Jordán servirá de frontera hasta el mar muerto al lado de Tamar. Esa es la frontera este. Por el sur se dirigirá desde Tamar a las aguas de Meriba en Cades. Luego seguirá hacia el norte hasta el gran mar. Esa será la frontera meridional.
Por el oeste el gran mar servirá de frontera hasta la entrada a Hamat. Esa será la frontera oeste. Se repartirán esa tierra entre las tribus de Israel. Cada uno sacará por sorteo la propiedad que le corresponda y también los de los extranjeros que viven entre ustedes, junto con sus hijos nacidos en el país. Los tratarán como los israelitas del país, e igual que ustedes recibirán una propiedad en medio de las tribus de Israel. El extranjero tendrá su propiedad en la tribu donde viva. Palabra de Yahvé. Repartición entre los 12 tribus, capítulo 48. Esta es la repartición de las tribus. Dan tiene su territorio bien al norte, en dirección a Etlón, a la entrada de Hamat y de Hazar Enán. Se extiende desde la frontera este a la occidental, dejando más al norte el territorio de Damasco que bordea Hamat. El territorio de Aser se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, justo al lado de Dan. El territorio de Neftalí se extiende desde la frontera este a la frontera occidental al lado de Aser. El territorio de Manasés se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Neftalí. El territorio de Efraín se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Manasés. El territorio de Rubén se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Efraín. El territorio de Judá se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, al lado de Rubén. Después de Judá, desde la frontera este a la frontera occidental, reservarán un territorio de 25,000 codos de ancho y tan largo como cada una de las porciones. En medio de ese territorio estará el santuario. La parte que separen para Yahvé tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. El lote sagrado destinado a los sacerdotes tendrá 25,000 codos al norte, 10,000 codos de ancho al oeste y al este, y 25,000 codos al sur. El santuario de Yahvé estará en el medio. Ese territorio será para los sacerdotes consagrados, esos descendientes de Sadoc que aseguraron mi servicio y no siguieron a los israelitas en su desvarío, como lo hicieron los levitas. Aquellos pues tendrán un lote tomado de la parte más santa del país, al lado del territorio de los levitas. Tanto el territorio de los levitas como el de los sacerdotes tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. No podrán vender ni cambiar esta tierra, ni podrán cedérsela a otro, porque está consagrada a Yahvé. La superficie que resta de 5,000 codos de ancho por 25,000 de largo será un territorio profano para la ciudad, para viviendas y para que pasten los animales. La ciudad quedará en el medio. Estas son sus dimensiones: 4,500 codos al norte, al sur, al este y al oeste. Al norte los campos para pastar de la ciudad se extenderán 250 codos al este y 250 al oeste. A lo largo de la parte consagrada se ubicará una franja de terreno de 10,000 codos de largo al este y 10,000 al oeste. Los ingresos de ese terreno servirán para alimentar a los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de la ciudad serán elegidos de entre todas las tribus de Israel y cultivarán ese terreno. En total, el lote que se saque de la herencia de Israel será de 25,000 codos por 25,000. En su centro se reservará un espacio para construir la ciudad. El príncipe recibirá lo que queda al este y al oeste, tanto de la parte consagrada como de la propiedad de la ciudad, en esa franja de 25,000 codos de largo que va desde la frontera este a la frontera oeste. La porción del príncipe será paralela a los demás lotes, y en el medio estará el dominio sagrado con el santuario de la casa. Así pues, el príncipe recibirá su terreno a continuación de los levitas y el de la ciudad.
entre el territorio de Judá y el de Benjamín. Estas son las porciones para los demás tribus. Benjamín tendrá su parte desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Benjamín tendrán su parte Simeón, desde la frontera este a la frontera oeste. Justo al lado de Simeón tendrá su parte Isaacar, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Isaacar tendrá su parte Zabulón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Zabulón tendrá su parte Gad, desde la frontera este hasta la frontera oeste. La frontera meridional de Gad irá desde Tamar hacia las aguas de Meriba de Cades, y hasta el gran mar siguiendo el torrente de Egipto. Ese será el país que se repartirán como herencia entre las tribus de Israel, y esa es la parte de cada uno. Palabra de Yahvé. Estas son las salidas de la ciudad. El lado norte tendrá 4,500 codos. Habrá 3 puertas al norte, la parte de Rubén, la de Judá y la de Leví, pues las puertas de la ciudad recibirán los nombres de las tribus de Israel. El lado este tendrá 4,500 codos y habrá 3 puertas, las puertas de José, Benjamín y Dan. El lado sur medirá 4,500 codos y tendrá 3 puertas, las puertas de Simeón, Isaacar y Zabulón. En el lado oeste se medirán 4,500 codos y habrá 3 puertas, las puertas de Gad, Aser y Neftalí. La ciudad tendrá pues un perímetro de 18,000 codos. En cuanto a su nombre, a partir de ese día será Yahvé está allí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.